Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes activar o obtener la voz de TikTok en Latinoamérica o en español o donde sea, porque muchas veces ni siquiera te sale la opción. Antes de comenzar con este bello y hermoso tutorial, te invito a que te suscribas a este bello canal para que no te pierdas los videos que estaré haciendo, además de los videos que ya se encuentran publicados aquí en este canal. Estamos publicando contenido diariamente, así que si tienes cualquier duda, problema o inconveniente, probablemente la solución a cualquiera que sea tu problema se encuentre aquí. Bien, como ya te decía, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes obtener esta característica y esta función de poder hacer el texto a voz en tus videos de TikTok. En videos pasados te estuve enseñando, como puedes ver ahí en pantalla, cómo hacerlo, y era básicamente cambiándole el idioma a la aplicación. Ya ustedes saben que esa función salió en primer lugar disponible para los países angloparlantes, o sea, los países que hablan inglés, principalmente Estados Unidos. Y pues para triquear un poquito el sistema de la aplicación TikTok, había como que cambiarle el idioma al inglés para que así te pudiera dar la opción de texto a voz en inglés, por cierto, porque no estaba disponible en español. Pues como pueden ver aquí en pantalla, te voy a dar una pequeña demostración de cómo se hacía. Pues grababas un video corto de lo que sea, de cualquier duración, y pues escribías algo aquí en el editor de TikTok. Escribías algo: hola, ¿cómo estás? Y pues cuando le dabas aquí te aparecía el text to speech en inglés. Ahora, como pueden ver, aquí aparece texto a voz en español e incluso se escucha en español. Oigan otra vez. Como pueden ver, aquí aparece ya la opción de texto a voz en español sin ningún inconveniente. Esto es en mi caso en particular, pero hay muchos de ustedes a los que todavía esto no les sale y pues se están frustrando porque no encuentran la manera o la forma de poder tener esto en sus cuentas. Déjenme les explico un poquito. Este tipo de funciones, normalmente cuando TikTok o cualquier otra red social lanza una función a la red social o a la aplicación, normalmente lo lanzan como una opción beta. Eso quiere decir que solamente ciertos usuarios la van a tener. Y pues desafortunadamente, si fuiste uno de los que no le tocó tenerla, pues te tienes que limitar a que no lo puedes hacer de manera directa hasta que se te active. Pero hay un truco, hay una forma que honestamente no sé si funciona, no sé si de verdad es algo que sirve, pero no pierdes nada con intentarlo. De lo que te estoy hablando es que de manera directa te dirijas a TikTok, a los headquarters de TikTok, y pues les pidas que por favor te pongan esta función en tu cuenta, ya que esto no se trata del dispositivo. No importa si tú inicias sección en tu cuenta de TikTok en otro celular, en un Android o en la computadora o en otro iPhone o donde sea, simplemente esta función estaría atado a tu cuenta, no a tu dispositivo. Lo puedes probar para que puedas ver que puedes abrir tu cuenta de TikTok en otro dispositivo y simplemente no vas a tener la opción porque no es en los dispositivos que se encuentra, sino en tu cuenta personal de TikTok. Entonces, como yo leí un artículo, pues no pierdo nada con intentarlo. La forma de hacerlo es pedírselo a ellos y aquí te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Estando aquí dentro de tu perfil de TikTok, como puedes ver, vas a encontrar estas tres rayitas que cuando las pulsas te van a abrir esta opción. De aquí abajo le vas a dar aquí a donde dice ajustes y privacidad. Cuando hagas clic aquí, pues vas a deslizar hasta abajo y vas a hacer clic aquí en donde dice informar de un problema. No sé si lo pueden ver bien ahí por el enfoque de la cámara. Pues le das aquí en informar de un problema. Se te va a desplegar este menú en el cual vas a poder tener la solución a diversos problemas dentro de la aplicación de TikTok. Vas a deslizar hasta que encuentres la solución de los problemas de videos y sonido. Como puedes ver aquí, le vas a dar aquí videos y sonidos. Y pues esto te va a llevar a otra ventana en la que te van a dar diversas rápidas soluciones a tus problemas. Vas a tener temas como reproducir videos, así temas de los que se abren así, el video no se reproduce, el video va lento, y vas a ir viendo diferentes opciones de solución de problemas. Pero a la que le vas a dar clic es a esta donde dice publicar videos. Cuando le das aquí a publicar videos, pues le vas a dar aquí a donde dice otros o otro. Y pues se te va a abrir esto aquí, en donde te va a decir: no encuentras el problema con el que te has topado. Pulsa sobre necesitas más ayuda a continuación para proporcionarnos detalles. Pues lo que vas a hacer ahora es que vas a ir hacia atrás. Esto debí decirlo desde el principio, pero vas a ir hacia atrás y vas a hacer una captura de tu problema. O sea, vas
a grabar el video y vas a demostrar que no te sale la opción de hacer el text to speech o el texto a voz. Cuando le compruebes a ello de que no te sale, puedes grabar la pantalla, vamos a bajarlo. Puedes hacer así, escribir el texto, hola, escribes el texto que quieras y pues le das así y tiras una captura. En el caso mío sí sale, pero tú le vas a tomar una captura a tu pantalla demostrando que no te sale la opción de texto a voz. Si es posible, graba la pantalla también para que se lo demuestres en un video. Cuando tengas esta captura o este video, vuelves y te diriges a lo que te dije. Vuelvo y reitero, es mi error, debí decir esto desde el principio. Le das aquí a los tres palitos, te vas aquí a donde dice ajustes y privacidad. Pues te vas aquí y deslizas hasta donde dice informar de un problema. Nuevamente deslizas hasta donde dice video y sonidos. Deslizas hasta donde dice publicar videos. Le das a otro. Y pues le das aquí a donde dice necesitas más ayuda. Cuando le des aquí donde dice necesitas más ayuda, pues se te va a abrir esto en donde vas a poder explicar cuál es tu problema. Vas a escribir el problema así detalladamente. Si quieres, te voy a dejar en la descripción de este video un escrito para que solamente lo copies y lo pegues, o sea, para que esté bien formulada tu queja hacia los headquarters o hacia el equipo de TikTok para que ellos puedan verlo y puedan trabajar en tu cuenta para que esta opción se te habilite. Tú aquí puedes ya desahogarte y escribir lo que quieras y puedes pedírselo de la manera que quieras, pero como ya te dije en la descripción de este video te voy a dejar como un escrito para que solamente lo copies y eso sea lo que le digas para que ellos te habiliten la opción. Una vez escribas lo que hayas escrito o lo que te dejé en la descripción de este video, simplemente vas a ir aquí a donde está esta imagen y vas a colocar esa captura de pantalla que acabas de tomar, que es esta, le das a confirmar. Eso es para que las personas en TikTok puedan ver. Puedes añadir hasta 4 imágenes y un video, como ya te dije, puedes grabar en la pantalla o tomar varias capturas demostrando que no puedes hacerlo. Y pues más la explicación que le vas a dar. Cuando le escribas todo lo que le vayas a escribir, pues se te va a activar este botón de denunciar, le das a denunciar y se va a enviar tu respuesta. Ellos normalmente tardan de 1 a 2 días, o sea, de 24 a 48 horas en responder o en activar esa solicitud que tú estás pidiendo. Así que no perdemos nada con intentarlo, vuelvo y lo digo, estoy siendo sinceramente honesto con ustedes. No estoy seguro de que esto vaya a funcionar porque no lo he probado, simplemente decidí compartirles este video. Como ya yo había hecho varios videos hablando de cómo activar esto y ya se encuentra la opción en español y ya básicamente no hay nada que podamos hacer directamente, pues la última opción que tenemos es pedírselo a los headquarters de TikTok para que nos habiliten esta opción en nuestra cuenta. Como ya les dije al principio, esto es algo que se encuentra en nuestra cuenta, no en el celular, no en una actualización, en nada, simplemente es algo propio de nuestra cuenta de TikTok. Así que nada chicos, les deseo suerte si pues se llevaron de este video e hicieron esa reclamación dentro de su perfil de TikTok. Posiblemente ellos sí le respondan con algo positivo y le activen esta opción que tantas personas desean tener aquí en su cuenta de TikTok, que es el texto a voz. Si te ha parecido útil este video, no te olvides de dejar tu manita arriba y cuéntame en la sección de comentarios qué tal te resultó este video. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas los videos que estoy haciendo en este canal diariamente y muchísimas gracias por mirar. Una vez más, nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.